Cosas de la conferencia de prensa del Vasco el día de ayer aquí. Yo me quedo con el hecho de que dijo, tuve 10 que debutaron en un mundial y ya les dije que les daba el beneficio de la duda. Yo creo que el juego de emociones, no sé si los 10 van a salir adelante, pero es un hecho que es un factor fundamental, León. Sí. ¿Cómo vas a responder después que la presión por momentos sí te ganó ante Sudáfrica? Sí, para jugadores que en algún momento no fueron determinantes sus errores, pero que, por ejemplo, titubeante, Raúl El Tala Rangel, una buena primera mitad de Brian Gutiérrez, pero en la segunda parte se pierde también justo en ese nerviosismo. Yo podría hablar un poco lo mismo de Álvaro Fidalgo, a pesar de su experiencia. O sea, de repente, para muchos de estos jugadores, Armando La Hormiga González, Gil Mora, los que entraron de cambio, pues sí, era como el gran escenario, pero ayer el Vasco dijo, ya no podemos permitirnos que esos pases de rutina de 3 o 4 metros se fallen. Sí. No podemos permitirnos que los jugadores que tienen distintos movimientos en el campo y que es lo que entrenamos durante meses, no los ejecuten. No te puede ganar la presión. No te puede ganar la presión. Sobre el 11, lo que esperamos que en algún momento dado el día de hoy el Vasco lo haga formal internamente con los jugadores. El 11, Tala, Johan, Edson, Gallardo, Sánchez como novedad, media cancha Lira, Brian, y la gran novedad que seguimos esperando sí, esperamos que sea Luis Romo, el jugador de Chivas. Arrancarían entonces 4 jugadores del equipo rojiblanco esta noche frente a Corea, porque Romo te hace 2 funciones, John. Te puede jugar de segundo contención para ayudar a Eric Lira en la marca, no solamente de Heung-min Son, pero también y lo de entender ayer el Vasco. Sí, de Juan In-beom y también de Kang In Lee, este jugador que lo tuvo en el Mallorca. O sea, ahí el Vasco dijo, hay 3 en el medio campo, sí, o sea, sí, la gran figura es Son, pero hay otros 2 que están ahí que van a manejar los hilos, y por eso es meter otro volante que te da ese equilibrio, porque además Romo puede jugar de líbero, John, pero arriba... Y la prensa coreana dice que a Son, que lo han puesto más de 9 en la MLS en Los Ángeles, que por mucho tiempo también se tira muy bien por izquierda, entonces sí, tiene que estar muy pendiente. Esa fue su posición durante años. Por años, ¿no? Entonces, sí, también lo sabe hacer muy bien. Adelante Julián, Piojo y Raúl Jiménez. Todavía no llega la gente. Creo que ahorita... Yo estaba esperando los de canasta, John, pero creo que no van a llegar. Yo creo que ahorita Guadalajara se está preparando como si fuera un domingo tranquilo de relax antes de ir al fútbol. Con empate a 1 lo platicaremos más tarde, y hoy a las 7 desde Guadalajara es en México contra la República de Corea, con José Luis Sánchez Solá, con el Chelis, con Dionisio Estrada, con Michel. Aquí estaremos, iremos a Guadalajara con todos nuestros compañeros. Hay mucho que contar, el 11 de México, los cambios que estaría haciendo Javier Aguirre, lo que plantearía Corea, el escenario del grupo después del resultado que ya se conoce entre los checos y los sudafricanos. En fin, arrancamos esta edición ya de Fútbol Picante a horas de que México juegue su segundo partido de Copa del Mundo. Chelis, ¿cómo andás? Bien, gracias. Y buenas tardes los 3. Los 3. ¿Dudaste a ver si alguno sí o no? A Diony le ibas a decir, ojalá tú las tengas malas o qué. A ver si había un cuarto. Tranquilo, Chelis. Diony, ¿cómo andas? Buenas tardes a todos, incluido a la producción, ¿no? Por eso dudó si eran 3, 4, man. ¿No? ¿Cómo andamos? Oye, empate que le beneficia en mucho al equipo mexicano y por supuesto también al cuadro coreano. Dependiendo del resultado igualmente hoy en la noche, ¿no? Sí, pero es una ventaja el que de pronto no haya ganado Chequia y te viniera a complicar más acá el partido de dentro de una semana. Pero si México no gana el partido de hoy... Pero si lo empatas son 4 puntos, ¿no? Entonces ya... 4 puntos a los que Chequia podría aspirar ganándole aquí a México. Es decir, no está fuera de competencia. Pero ya puedes jugar con el empate. También, ¿no? Contra los checos para meterte, pero en ese caso a lo mejor segundo de grupo si no ganas esta noche, ¿no? Son todas las combinaciones, escenarios sobre las que ya, Michel, empezamos evidentemente pues, a especular un poquito, ¿no? Ya con esta segunda jornada echada a andar. Correcto, saludos para todos, muy buenas tardes, mucho calor en la Ciudad de México, pero esta mañana con esa buena noticia, ¿no? Que la selección de Chequia y Sudáfrica empatan y es un resultado que le favorece al equipo mexicano porque ganando esta noche en Guadalajara podría acceder al liderato de grupo a falta de una fecha, algo que probablemente abriría también la posibilidad de que en el próximo partido frente a Chequia, llegue ese partido en el que posiblemente Guillermo Ochoa pueda estar participando de manera... No.
empieces. Dime si no abre más la por favor, posibilidad. no. Bueno, eso. Oye, un comentario nada más al margen que creo que vale la pena. Gran ambiente con los colombianos en la Ciudad de México. Pusieron el listón altísimo, ¿eh? Sí, ayer pesó mucho el Estadio Azteca y creo que eso fue muy favorable ante la selección de Uzbekistán para los colombianos. Yo me atrevería a decir, hoy va a pesar mucho el Estadio de Guadalajara y creo que eso va a jugar en favor del equipo mexicano. Pero el Estadio Azteca en eliminatorias más recientes, eliminatorias mundialistas, no ha pesado para la selección mexicana. Ha sido incluso algo con lo que ha tenido que cargar. Porque los que tienen que hacerla pesar son los jugadores. Pues no sé, porque lo que tienen que hacerla pesar son los resultados. A ver, Colombia, ¿por qué su afición se la entrega? Porque hemos visto una gran... Pero Colombia estuvo durante gran parte del partido con el encuentro. No, pero hemos visto una gran eliminatoria de Colombia y eso no lo olvidas. Nos guste o no. Hemos visto cómo juega esta Colombia, que te invita a verlo en el estadio, en la televisión. Entiendo que en el segundo tiempo se le complica, como dijo su técnico, pero en el primer tiempo era para haber metido un par, por lo menos, a favor de Colombia. Terminó diciendo eso sí, Néstor Lorenzo, después del partido, que ese ambiente exaltado a favor de su equipo le terminó pasando factura a algunos futbolistas. Nos guste o no. Incluso hubo gente que se sintió rebasada por el escenario, según Néstor Lorenzo, palabras una cuestión emocional, dijo, ¿no? Sí, que emocionalmente, sobre todo los más jóvenes, dijeron, ¿qué es esto? No habían estado acostumbrados a un escenario tan imponente. Con esto, nos guste o no, el Estadio Azteca, la noche de anoche con Colombia, pesó más de lo que habitualmente. Porque lo hacen pesar los jugadores. Pero eso es indudable. No la afición. Hubo gente que estuvo el jueves pasado en el partido de México y que estuvo ayer en el de Colombia y que dicen que el ambiente fue mucho mejor ayer en la noche, siendo local Colombia. Bueno, ni siquiera local, porque aparecía ahí administrativamente Uzbekistán, eso es un dato. Como afición creo que podemos aprender un poco también. Sí, cuando tengamos también una selección que tenga esos resultados como la tiene la colombiana. Yo voy con lo que dice Dionisio, mientras de la cancha no vayas a la tribuna, la tribuna no se va a manifestar. No, y además, y lo habíamos dicho desde el principio, la afición mexicana es todo el proceso va a ir de acuerdo. Si el resultado es positivo, la afición mexicana se va a comportar bien y va a estar contenta. El hecho de que no pese el Azteca con la selección mexicana no es de ahorita, también es ya de hace pues hay que aquella declaración de Héctor Herrera, ¿te acuerdas? Sí. Cuando lo decía en el proceso pasado, incluso hace 2. Bueno, lo que es un hecho es que la afición en Guadalajara está volcada. El recibimiento del otro día para la selección mexicana fue espectacular, sorprendió a todo el mundo, inclusive me atrevo a decir a los propios futbolistas. Ahí estaban en primera mano León Lecanda y John Sutcliffe para atestiguarlo, lo han vivido, ven una ciudad, un estado de Jalisco, un país en general, y no quiero sonar exagerado, que está de momento volcado con esta selección, que insisto, eso se mantendrá siempre y cuando las cosas vayan bien. Si por ahí los resultados empiezan a torcer, la cosa podría cambiar igualmente. ¿Cómo andan en Guadalajara, John, Lion? ¿Cómo está todo a horas de que México vuelva a escena ahora ante el rival más complicado del grupo, la selección de Corea del Sur? Richard, tienes toda la razón, el mismo Vasco lo dijo ayer en la conferencia de prensa, lo emotivo, los miles de aficionados que esperaron 5, 6, 7 horas nomás para saludar a la selección, lo de la Minerva ayer por la noche, más de 100,000 personas. Sí hay una euforia, pero también hice un Vox Populi y por ahí fuimos a una barbería y platicas con la gente aquí en Guadalajara y sí creo que el grito es parte de una tradición, es parte de una cultura. Más vale que México meta un gol pronto porque sí creo que el grito puede regresarle. Ya estaba pasando un poco en el Estadio Ciudad de México en la inauguración cuando al minuto 60 la gente comenzaba en ciertos sectores de la tribuna, no quiero decir que toda la afición, a silbar a los seleccionados mexicanos cuando el marcador iba 1-0, cuando ya tenía la ventaja numérica 11-10 y no parecía el equipo de Javier Aguirre ir con todo al frente en busca de ese segundo gol que cayó 3 minutos más tarde con el tanto Raúl Jiménez. Y que ahí, bueno, vuelve a calmar un poco a la gente, ya después entran la hormiga y la gente empieza, hormiga, y luego Gil Mora y empiezan Mora. Ok, eso puede ser un factor, pero sí, México se juega hoy todo su futuro con la posibilidad de ser líder o no del Grupo A, dependiendo de si vence o no a la República de Corea. Y hay un dato bien importante, el Vasco ayer dijo, tuve 10 jugadores que debutaron. Algunos se pusieron nerviosos, ya hablé con ellos, les di el beneficio de la duda. Para mí es fundamental eso, si van a poder sacudir los nervios del inaugural y mostrar el fútbol que quiere ver el Vasco, Ricardo.
John, Lion, vienen ya desde hace días manejando el probable 11. No sé si lo podemos repetir a estas horas, lo que ustedes entienden, lo que ustedes saben, de lo que han podido averiguar. ¿Y cómo está en ese sentido el grupo? O sea, ¿cuánto pasó ya eso que dices tú, John? Ese primer trago, el nerviosismo, ya asimilar dónde están parados, cómo está este mundial. Y si en ese sentido podríamos esperar otra cosa de la selección mexicana. Pues hasta que comience el partido vamos a dar cuenta si esa experiencia le ayudó a todos o algunos todavía están nerviosos. Lo que esperamos hoy, que en un ratito más el Vasco le informe a los jugadores que es el 11 titular, es Tala Rangel, primer modificación, Edson con Johan en lugar de Montes, Gallardo por izquierda, Jorge Sánchez por derecha, con una razón principal, León. Sí, la velocidad, la profundidad, el poder hacer una presión más alta que Israel Reyes. No es tan buen marcador Jorge Sánchez, no es tan preciso en el trazo corto ni largo, ni tampoco puede ser un tercer central como sí Reyes, que es un soporte si lo deja en la banca por cualquier cosa que suceda con Álvarez o con Vázquez. Pero lo que sí te da Jorge Sánchez es más velocidad y también te da más profundidad, ¿sí? Porque no es lo mismo, no es solamente ser más rápido, también es llegar más a línea de fondo y presionar más arriba a los extremos de Corea. Quieren cerrar, quieren presionar la salida. Luego la media cancha, ayer el Vasco también dio a entender que aprendió en ese partido contra Corea que hay que poner como una barrera en la media cancha. Lo que esperamos es Lira de contención, por derecha Brian Gutiérrez y por izquierda la novedad es Luis Romo, que ayuda como un doble contención, León. Sí, no solamente como doble pivote, porque también ayer el Vasco decía, a ver, sí, la gran figura de esta selección es Heung-min Son, pero igualmente van a marcar a Kang In Lee, un jugador que conoce muy bien el Vasco porque lo tuvo en el Mallorca, dijo, fue casi un hijo para mí. E igualmente a Hwang In-beom, el número 6 del equipo coreano, que realmente el volante del Feyenoord es un fantástico jugador y ayer lo elogió el Vasco en la rueda de prensa. Entonces son tres volantes, o bueno, digamos, Son cuando se tira como ese falso 9 para tratar de hacer como una especie de enganche, pues que van a tener que cuidar entre Lira y Romo antes de la última línea mexicana. Entonces por eso esa modificación hace sentido y con ello iniciarían 4 Chivas, John, porque adelante no cambiará Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Julián Quiñones. Y escuchando al Vasco en los últimos meses te da pistas. Para mí, cuando le preguntan ayer de la Hormiga y Memote y Santi, su inconsciente nos acaba diciendo, bueno, Santi tuvo pocos minutos, pero no llegó en la mejor forma, pero ya está en forma. Entonces yo me atrevo a decir, interpretando las declaraciones del Vasco, que Santi Jiménez en algún momento dado va a entrar de cambio, Ricardo. Entonces es Sánchez, Edson, Romo, las 3 novedades, y el extra de cambio, yo veo a Santi Jiménez entrando en algún momento dado. John, León, buenas tardes, un abrazo. Lo que dices, León, a mi manera de ver es contraproducente a lo que ha declarado el señor Aguirre en el juego rápido, en el juego de robo y de trazos largos, con un Sánchez que sí, exactamente es como lo describes, pero abre una puerta muy grande a lo que Corea quiere. No sé qué opines. Es que mira, si yo fuera el entrenador, Chelis, estoy contigo. Yo no sentaría a Reyes, yo jugaría con Reyes. Esto, a ver, es una idea de lo que puede presentar. El Vasco también se saca del conejo de la chistera y capaz que de este 11 titular arrancan 9, 10, quizás en una modificación de última hora. Nosotros vamos con ese 11 inicial, ese 11 inicial, ¿no? Yo sí creo que va Sánchez. Pero lo que sí puedo decir en esa parte es que mucha de la referencia que está utilizando Javier Aguirre para el 11 de esta noche es lo que vio el 31 de marzo pasado ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago, específicamente el primer tiempo de México, donde Jorge Sánchez en una línea de 4, mucha profundidad, le gustó mucho lo que hizo el trabajo a Javier Aguirre y termina marcando el gol, ¿no? El 1-0, al final termina el partido 1-1, pero sí, pues efectivamente, ¿no? O sea, para mí es Reyes, ¿no? El que lleva más ahí esa mano, pero bueno, John, vamos a ver, o sea, México sabe que independientemente de cómo juegue, hoy tiene que ganar. Y los aficionados, Chelis, que son técnicos, no quieren a Sánchez. Me acuerdo del partido ahorita contra Serbia en Toluca.
al que más mandaron a saludar a su mamá fue a Sánchez. Bueno, okay. Veremos cómo reacciona todo. John Lyon, estamos con ustedes. Largo día para ustedes seguramente en todos los espacios de ESPN. Cobertura ahí ya hasta Guadalajara con lo que está pasando con la selección mexicana de fútbol. De momento, abrazo. Bienvenidos una vez más a Reportes de América MX, su canal de confianza para conocer toda la información del fútbol mexicano, del Club América y de la selección mexicana. Y atención porque hay noticias de última hora desde el campamento del Tri que están generando muchísimo debate entre la afición, especialmente entre los americanistas, ya que Javier Aguirre estaría preparando movimientos muy importantes en la alineación para enfrentar a Corea del Sur en un partido que podría definir buena parte del futuro de México en esta Copa del Mundo 2026. Después de la victoria 2-0 frente a Sudáfrica en el partido inaugural, parecía que el Vasco repetiría una base muy similar, pero todo indica que el entrenador mexicano tiene otras ideas y estaría analizando cambios de peso en el mediocampo y la defensa, con dos nombres que están en el centro de la conversación, Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo. Sí, así como lo escuchan. El joven talento mexicano Gilberto Mora podría ser la gran sorpresa en el 11 titular, mientras que Álvaro Fidalgo, uno de los jugadores más destacados en el debut, incluso podría ir a la banca dependiendo del ajuste táctico final que decida Aguirre. Esto ha provocado opiniones divididas. Hay quienes creen que el Vasco está apostando por juventud, intensidad y velocidad para contrarrestar el dinamismo del conjunto coreano, pero también están quienes consideran un error sentar a un futbolista como Fidalgo, que fue de lo mejor en el primer partido. Recordemos que México arrancó el Mundial con una actuación convincente en el resultado, aunque con ciertos detalles por corregir. El 2-0 contra Sudáfrica dejó buenas sensaciones en cuanto al orden y la intención ofensiva, pero también expuso algunos momentos de desconcentración y cierta falta de contundencia, algo que contra un rival como Corea podría salir muy caro. El propio Aguirre reconoció tras el partido que el marcador pudo haber sido mucho más amplio y que su equipo dejó escapar varias oportunidades claras. Eso habla de un técnico exigente, uno que no se conforma con ganar, sino que busca perfección competitiva. Pero ahora llega un reto completamente distinto. Corea del Sur no es Sudáfrica. Estamos hablando de una selección veloz, disciplinada tácticamente, agresiva en transición y con jugadores que pueden marcar diferencia en espacios reducidos. Su victoria 2-1 frente a República Checa dejó claro que llegan con confianza, con ritmo y con hambre de sorprender. Aguirre lo sabe perfectamente y por eso analiza cambios importantes. Uno de los primeros movimientos obligados es en defensa debido a la ausencia de César Montes, quien no podrá estar tras su expulsión en el debut. Esa baja es durísima, porque Montes aporta liderazgo, juego aéreo y solidez. Ante eso, todo indica que Edson Álvarez retrasaría su posición para jugar como central, aportando agresividad y salida limpia desde atrás. Eso ya modifica por completo el equilibrio del equipo, pero el verdadero tema que tiene a todos hablando está en el mediocampo. Gilberto Mora, la joya mexicana de apenas 17 años, podría arrancar como titular. Lo del joven mexicano ha sido impresionante. En su debut mundialista entró con personalidad, sin miedo, con una madurez impropia para su edad. Completó todos sus pases y dejó una gran impresión tanto en la afición como en el cuerpo técnico. Aguirre quedó encantado con su tranquilidad bajo presión, su movilidad y su capacidad para acelerar jugadas. Ahora, el gran dilema es, si Mora entra, ¿quién sale? Y ahí aparece el nombre de Álvaro Fidalgo. Para muchos americanistas, esta sola posibilidad ya genera molestia. ¿Cómo vas a sentar al cerebro del equipo? Fidalgo tuvo un debut bastante sólido con la selección mexicana. Se mostró participativo, inteligente entre líneas y fue clave en la circulación ofensiva. Su lectura de juego permitió que México dominara la posesión en varios tramos del encuentro. Además, su capacidad para encontrar espacios y romper líneas con pases filtrados es algo que pocos futbolistas mexicanos tienen hoy. Entonces, si fue de los mejores, ¿por qué sentarlo? La respuesta parece estar en el plan táctico. Corea exige piernas frescas, ida y vuelta constante y mucha intensidad en recuperación.
Aguirre podría considerar que un mediocampo con Mora, Eric Lira y quizás Brian Gutiérrez le daría más dinámica, más presión alta y más capacidad de competir físicamente. No necesariamente sería un castigo para Fidalgo, sino una decisión estratégica dependiendo del rival. Pero claro, eso no evita la polémica. Desde la perspectiva americanista, Álvaro Fidalgo ha demostrado una y otra vez que aparece en los momentos importantes. En el América fue tricampeón, dominó partidos grandes y se convirtió en uno de los mediocampistas más influyentes del fútbol mexicano. Su naturalización y llegada al Tri despertaron enorme expectativa precisamente por esa capacidad de controlar el ritmo. Por eso, sentarlo en un partido tan importante sería una decisión de alto riesgo. Sin embargo, también hay un argumento muy fuerte a favor de Mora. El chico tiene algo especial, no solo talento, también personalidad. Y eso, en un mundial, vale oro. Hay jugadores con más experiencia que se paralizan ante la presión. Mora parece crecer con ella. Su atrevimiento para pedir la pelota y jugar hacia adelante llamó mucho la atención. Aguirre, que siempre ha valorado el carácter competitivo, podría premiar precisamente eso, y no sería raro. El vasco históricamente ha apostado por futbolistas que compiten sin miedo, sin importar la edad. Si siente que Mora puede marcar diferencia, no dudará en ponerlo. Otro aspecto importante es cómo México piensa atacar. Corea suele dejar espacios cuando adelanta líneas. Eso podría beneficiar a jugadores que atacan bien los intervalos y rompen desde segunda línea. Mora encaja ahí. Fidalgo también, pero de una forma distinta. El jugador del América ofrece más pausa y control. Mora, más verticalidad y agresividad. La elección entre ambos podría definir completamente el estilo del Tri. ¿México buscará controlar o golpear rápido? Esa parece ser la pregunta central. También existe otra posibilidad, que ambos jueguen y el sacrificado sea otro mediocampista. Algunos reportes señalan que Brian Gutiérrez también podría perder su lugar dependiendo del planteamiento final. Eso abriría una alternativa donde Aguirre mezcle creatividad con intensidad, manteniendo a Fidalgo y dando entrada a Mora. Sería quizá la opción más equilibrada, aunque también la más arriesgada defensivamente, porque Corea castiga cualquier pérdida en salida. Más allá de la alineación, este partido tiene sabor a final anticipada. Si México gana, pondría pie y medio en la siguiente ronda. Si empata, seguiría dependiendo de sí mismo, aunque con más presión. Si pierde, el cierre contra República Checa se convertiría en una auténtica batalla por la supervivencia. Por eso Aguirre está analizando cada detalle. No se trata solo de nombres, se trata de interpretar el contexto competitivo. Y aquí quiero detenerme en algo importante para la afición americanista. Independientemente de si Fidalgo arranca o no, su presencia en esta selección ya es una enorme noticia para el América. Tener a un jugador azul crema convertido en pieza de debate nacional confirma su jerarquía. Fidalgo pasó de ser cuestionado por algunos a convertirse en referente técnico. Eso no ocurre por casualidad. Se lo ganó en la cancha y si mañana va a la banca, difícilmente será por bajo rendimiento. Será por ajustes específicos del rival. Además, no olvidemos algo. Los partidos del Mundial muchas veces se definen desde el banquillo. Un jugador como Fidalgo entrando en el segundo tiempo contra una Corea desgastada puede ser devastador. Su visión, precisión y calma podrían inclinar la balanza cuando el partido esté roto. Así que incluso si no inicia, eso no significa menor importancia. Al contrario, podría ser el as bajo la manga de Aguirre. Mientras tanto, Gilberto Mora sigue generando ilusión. La posibilidad de ver a un joven mexicano de 17 años como titular en un mundial emociona a todo el país. Representa el futuro, la nueva generación, la esperanza de un fútbol mexicano más atrevido y más competitivo. Pero también debemos ser prudentes. No se le puede cargar toda la presión. Es un talento enorme, sí, pero sigue en proceso de formación. Lo mejor que puede hacer el entorno es apoyarlo sin convertirlo en salvador. El partido contra Corea será una prueba mental y táctica de altísimo nivel. México necesitará concentración total, orden defensivo y máxima eficacia frente al arco. Aguirre lo sabe. Por eso mueve piezas, analiza variantes y prepara sorpresas.
Y la gran pregunta sigue abierta. ¿Debe jugar Gilberto Mora de titular? ¿Debe Fidalgo ir a la banca? ¿O el Vasco debería mantener la base ganadora del debut? Déjenme su opinión aquí abajo en los comentarios. Quiero leer especialmente a toda la afición americanista. ¿Creen que sería injusto sentar a Fidalgo? ¿O entienden la lógica táctica de Aguirre? Los leo. Y si les gusta este tipo de contenido con toda la información del Tri y de nuestros jugadores azulcremas, suscríbanse ahora mismo a Reportes de América MX, activen la campanita y no se pierdan nada, porque aquí les traemos todas las exclusivas, análisis y últimas noticias del fútbol mexicano. Se viene un partidazo, México se juega muchísimo y Javier Aguirre prepara una sorpresa que puede cambiarlo todo. El Mundial está entrando en su momento más emocionante y nosotros estaremos aquí para contarlo todo.